4, 3, 2. ¿Qué tal, amigos de Comunicación para el Bienestar? Estamos de nueva cuenta con ustedes, como cada semana. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante para nosotros, espero que sea para ustedes, un tema que nos define de alguna manera, el tema de comunicación para el bienestar. Pero antes de empezar con el abordaje, permítanme presentarle a mis compañeras, la maestra Claudia Pérez Flores. Hola José Luis, hola Ivette y bueno, hola a todos. Y mi otra compañera, la maestra Ivette Hola, Serna. ¿cómo están? Claudia, José Luis. Mi nombre es José Luis Flores Torres y vamos a hablar de comunicación para el bienestar. Estas 2 semanas hemos estado acercándonos a conceptos muy concretos y de manera aislada, por así decirlo, el concepto bienestar en primera instancia, como desde una perspectiva crítica hacia esas perspectivas de desarrollo muy utilitaristas, vamos a ponerlo de alguna manera. La siguiente semana hablamos del concepto comunicación desde varios niveles, desde varias perspectivas. Y el día de hoy vamos a hablar del conjunto comunicación para el bienestar. Y creo que una de las cosas que decíamos las semanas anteriores es que tanto comunicación como el bienestar eran conceptos en construcción. Sobre todo el concepto de bienestar, aun cuando digamos que hay toda una teoría, hay toda una construcción ahí, me parece que es un concepto que bueno, se está construyendo y se está incorporando. Y el concepto de comunicación, que si bien ya lleva su recorrido, ya lleva también enfoques teóricos, me parece que es un tema que no acaba de construirse y que desde luego pues está como en esas vías, ¿no? de poderse observar, de poderse abordar, de poderse conceptualizar. Entonces, ambos conceptos en construcción. ¿Cómo hacer para llevar el concepto de comunicación desde tu perspectiva, Claudia, a el desarrollo y al bienestar, más bien? ¿Por dónde podemos empezar ahí a acercar no sé si decir acercar el concepto de comunicación al bienestar, o bien el bienestar al concepto de comunicación, pero ¿tú cómo lo verías? Yo lo abordaría desde la comunicación hacia el bienestar. Ok, ¿por qué? Porque yo pienso que el comunicarnos, como lo hablábamos en una de las sesiones, pues es también una parte biológica que el ser humano ha desarrollado y que a través de este desarrollo tenemos esta habilidad, ¿no? De comunicarnos, de poder estar ahorita en este momento conversando, y creo que desde esa evolución, por así decirlo, y un poco hablando de manera darwiniana, pues yo pienso que tendría que ser desde esta parte incluso biológica, fisiológica, con la que nosotros tenemos esta capacidad, ¿no? De comunicar, del habla, ¿no? De la voz y de que nos escuchen. Y qué mejor manera de hacerlo que a través teniendo como la base de la comunicación, para empezar como a extrapolar a otras dimensiones cómo puede ser el bienestar. Uh-huh. Yo lo iniciaría desde la comunicación, ¿no? Desde lo que es el ser humano, desde la parte biológica, su desarrollo, para mí sería así. Uh-huh. No viceversa, ¿no? No desde el bienestar, primero y después la comunicación, aunque puede haber también controversia, porque sin duda como que va ligado. Ok. Dalia, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a cómo empezar a acercar ese concepto de comunicación hacia los esfuerzos para la consecución del bienestar? Yo lo situaría en el objeto del bienestar. Es decir, me colocaría primero en la comunidad, en el individuo y sus necesidades, y a partir de ahí desarrollaría todo el concepto de comunicación, y sobre todo de la comunicación para el bienestar. Ok, fíjate que a mí no me gustaría verlo de manera como aislada, y ni siquiera me gustaría verlo como algo que salió de la noche a la mañana.
aun cuando hoy se le puede llamar como comunicación para el bienestar, en lugar de hablar de desarrollo ahora se llame bienestar, etc. Habría que darle como su valor a la Escuela Latinoamericana de Comunicación también. Me parece que la Escuela Latinoamericana de Comunicación empieza siendo crítica sobre el modelo de desarrollo. La Escuela Latinoamericana de Comunicación nace desde los años 60 y nace justamente a partir de una perspectiva economicista y nace enfrentando como la crítica que le hace CEPAL a los modelos de desarrollo. Si CEPAL básicamente había dicho que el modelo de desarrollo planteado desde la ONU, desde Estados Unidos, del Banco Mundial, pues había sido básicamente una experiencia desastrosa en América Latina, en la manera en la que se había conceptualizado y en la manera en la que se había aplicado, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, surgen teorías de la dependencia, con gente muy valiosa que trabaja desde CEPAL, empieza como a observar que ya había algo mal en los modelos de desarrollo que estaba planteando la ONU y todos esos institutos. Fíjate que eso coincidió con algunas teorías de comunicación que estaban surgiendo tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, es decir, las teorías de comunicación para el desarrollo, y esa primera generación de la ELAC hace justamente esfuerzos para hacer eco de esta perspectiva crítica de los modelos de desarrollo. Estamos hablando de esfuerzos como bien interesantes, de Paulo Freire, entre otros, y fíjate que ahí quedan como bien decantadas esas perspectivas, ya como que después pasan hacia el bienestar, la perspectiva educativa, la perspectiva de la salud, etcétera, Paulo Freire, etcétera, ¿no? Es decir, esta primera generación de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, en primera instancia, tuvo una perspectiva crítica, tuvo una perspectiva economicista y volteó a ver hacia la perspectiva de desarrollo. Es bien curioso cómo la primera teoría de comunicación ya propiamente latinoamericana tuvo esa perspectiva de mirar hacia el desarrollo, hacia el bienestar, hacia cómo la estaba pasando la gente en su vida real, en sus comunidades. Tú hablabas, ¿no?, acerca del objeto del bienestar, y ellos de alguna manera ya lo veían, aunque tal vez no con la claridad con lo que ahora lo podemos ver, pero me parece que es un intento interesante. Ya después como que hubo otras teorías de comunicación, hubo otras generaciones, en donde me parece que por ahí ya la comunicación se fue por otro lado, por lo menos desde la Escuela Latinoamericana. Pero no sé qué piensas de esos esfuerzos, Dalia, que se hacían en este momento como bien concreto, ¿no? Es decir, estamos hablando de la Guerra Fría, es decir, hay todo un contexto, No me parece una coincidencia, como lo mencionas. Dijera Foucault, todo es producto de la episteme de tu tiempo. No es una coincidencia que los estudios latinoamericanos también vayan en un sentido crítico hacia a estos modelos de desarrollo. Porque era hacia donde se estaban dirigiendo todos los estudios científicos de la época, ¿no? Era una postura, incluso en Estados Unidos, incluso en el MIT, que era más el mayor contratista de la guerra. O sea, no era una coincidencia, era digamos, la norma científica. Uh-huh. Y eso pasa, ¿no?, cuando hablamos de ciencia, ya sea de la ciencia de comunicación o de cualquier otra ciencia, pues siempre hay una corriente, siempre hay una episteme, siempre hay una tendencia hacia donde van los estudios, ¿no? Ya lo decíamos. No dependen de hechos históricos, que sí, un poco, digamos, en el momento, lo que estás viendo, tu contexto. Uh-huh. Pero también depende un poco de, pues, qué temas vamos a abordar y qué temas no. Dices, bueno, ya después las siguientes corrientes latinoamericanas ya no fueron por ahí,
No, ya no era el contexto, ¿no? Ya no era la misma línea científica. Ahora todos los estudios van por cuestiones de género, por cuestiones de migración, por cuestiones de derechos humanos, identidad, migración. ¿no? O sea, es como la ley episteme. No me parece una coincidencia. Me parece valioso, sí, me parece muy valioso que se haya retomado el concepto de comunidad, que se haya puesto en el quehacer científico, no nada más en Latinoamérica, sino incluso en Europa, incluso en Estados Unidos. O sea, el concepto de comunidad era un concepto que venía fuerte. Se perdió después de la caída del muro de Berlín, después de Lyotard, después de todos estos estudios de la más media, etcétera. Se pierde un poco este sentido y entonces entendemos la comunidad empieza a tener otro sentido, ¿no? Otro significado, ¿no? Ya ahora parece que decimos comunidad y todos nos imaginamos un mundo digital, ¿no? Una comunidad digital. Comunidades virtuales. Sí, y bueno, así es como van cambiando los conceptos. Pero digo, lo valioso y lo que yo en este mismo contexto se formó Amartya Sen, ¿no? O sea, no es coincidente, pero lo que sí me parece relevante de este periodo es que había una postura, digamos, un poco más crítica hacia esta corriente económica, quizá porque, bueno, en ese contexto histórico todavía se veía una posibilidad real de algunas otras posibilidades políticas o económicas que se derrumbaron después de Berlín, ¿no? Pero bueno, ahí estaban las miradas y creo que eso era lo más importante en ese momento y creo que no sé, podría resurgir el concepto, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para rescatar ese concepto, el concepto de comunidad, desde la comunicación, desde los estudios de comunicación? ¿Cómo acercarnos desde los estudios de comunicación hacia las comunidades, hacia el concepto de comunidad, hacia ese tipo de perspectiva? Sí, justo estoy recordando también un poco el texto de Denis McQuaid, ¿no? En donde justo también plantea un poco esta parte de la Segunda Guerra Mundial, en donde se empieza a hablar, empieza a permear también un concepto que después también se aborda en México, que es un poco la responsabilidad social, que tiene que ver con justo empezar también a analizar, ¿no? Como muchos de los temas desde la parte social, porque los estudios de comunicación como que no permeaban de esa manera, o sea, eran como estos estudios que hemos hablado incluso de estímulo-respuesta, ¿no? De los efectos, y entonces yo creo que en esta corriente norteamericana, justamente Denis McQuaid también como que plantea como irnos, ¿no? Y fijarnos también en esta parte social, en esta parte de comunidad, y creo que es un precedente importante, al menos en los estudios de comunicación, que después justamente aquí lo retoma Fátima Fernández con su libro también de la responsabilidad social de los medios de comunicación. Espero no equivocarme en el título, pero lo retoma también ella, ¿no? Entonces creo que sí hubo una evolución muy interesante en ese sentido. En no te colocar, Dalia, el concepto de comunicación, hablábamos la semana pasada de esos niveles de comunicación, es decir, se suele colocar el concepto de comunicación y ligarlo mucho hacia lo común, hacia el comunicare, hacia lo comunitario, pero también veíamos que ante todo la comunicación tendría como o se significaría como, antes que todo, un proceso mental, un proceso incluso personal, por así decirlo, introspectivo, en donde de alguna manera pues mucho de todo lo que tenemos en la mente lo pensamos en términos de comunicación, lo pensamos en términos de la palabra, lo pensamos en términos incluso de imágenes acústicas que están en nuestro cerebro, en nuestra mente. Pero por otro lado, no cabe duda que hay una comunicación social, hay una comunicación que esa parte que sí se socializa, esa parte que sí apunta hacia
hacia el común, hacia la comunidad, hacia lo social. Ahí estaría mediado como por intenciones, desde luego, ¿no? Es decir, ¿con qué intenciones estaríamos acercándonos? Pero ¿desde qué concepto crees tú ahí? ¿Qué concepto ahí nos acomoda ahí para ir llevando la comunicación hacia... ¿Desde qué concepto de comunicación? Híjole, no sabría yo desde qué concepto podríamos situar a la comunicación. Lo que sí es que en esta relación que tú me dices, interpersonal, intrapersonal, ¿dónde situaría la comunicación? Para no perder de vista a la comunidad, yo me remitiría un poco a este análisis que hace Michel Foucault de las meninas y juega con el papel del que observa el cuadro, ¿no? Es decir, estás con un pie adentro del cuadro, pero estás con un pie afuera del cuadro, estás como en el marco, ¿no? En el marco, border. Estás en el border. Creo que, en un sentido metafórico, yo colocaría a la comunicación en ese borde, ¿no? Chomsky dice, sí, es importante, y coincido con él, por ejemplo, que es un proceso... Hay una habilidad biológica innata que nos permite comunicar, que la comunicación o el lenguaje es una herramienta del pensamiento. Sí. Lo que no estoy de acuerdo es que haya un sentido creativo, es decir, que este pensamiento sea de generación espontánea, ¿no? Ahí, por ejemplo, Foucault decía, no sé, o sea, todos somos productos de la episteme, como decía, ¿no? Y es justamente ahí es donde se coloca la comunicación, o sea, en este borde. Claro que el lenguaje es un ejercicio del pensamiento, pero este pensamiento que ya está condicionado por toda esta red de elementos externos, toda esta red epistemológica, es decir, como decíamos ahorita, no era coincidente que, bueno, los estudios de comunicación latinoamericanos de ese tiempo fueran críticos al desarrollo. Pues sí, ¿no? Eran productos de su tiempo y de la forma de pensar de su tiempo. Entonces, creo que la comunicación va ahí, en ese borde, y va siendo un ejercicio dialéctico entre lo que pasa en mi interior, en mi pensamiento, en la construcción de mis marcos cognitivos, pero que estoy atrapada también, o estamos atrapados un poco en este contexto, ¿no? En donde nos toca vivir, cómo tenemos que pensar, bajo qué teorías científicas, bajo qué modelos económicos, bajo qué ideales políticos, qué es lo que está bien en mi tiempo, qué es lo que está mal, ¿no? Ahorita hablábamos de la responsabilidad social. ¿Por qué hablamos ahora de sociedad y no de comunidad? Hay una diferencia entre sociedad y comunidad. ¿Por qué comunidad? ¿Sí me explico? Entonces yo ubicaría justo ahí a la comunicación, en este borde que va en este ejercicio dialéctico entre tu propio concepto cognitivo, pero también tu ejercicio dialéctico, este intercambio que tienes con el exterior, ¿no? Y que está ahí incluso antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Dicen, bueno, es que y a pesar de a una persona se le empieza a culturizar desde que nace, porque un bebé está así toda inocencia, según desde Hobbes o según desde quien lo estemos viendo, ese bebé es bueno o es malo, y se le empieza a culturizar. No es cierto, yo creo que incluso antes de nacer ya se le está culturizando, es decir, vas a un baby shower y ya ahorita no están de moda, la revelación del sexo. ¿Qué hay más culturizante que eso antes de nacer, por ejemplo, ¿no? O sea, la persona es una persona formada en un marco epistemológico desde antes de que nazca, ¿no? Entonces la comunicación tiene que estar ahí. Yo lo ubicaría ahí, ¿no? Como con ese pie afuera y con ese pie adentro. Ahí es donde tendrías que estar siempre, para mí. A veces somos el pintor y a veces somos el... Sí, eso es buena analogía. El que es pintado, sí, como diría Michel Foucault en ese análisis que hace de las observas, meninas. Te reflejas, ¿dónde estás? ¿Estás adentro? ¿Estás afuera? Creo que eso explica muy bien la complejidad de la comunicación de la que hablamos en el podcast pasado, ¿no? O sea, estás en todos lados, ¿no? Entonces la comunicación va como en ese, para mí, como en ese porque borde. ahí está Michel Foucault analizando como la episteme renacentista, ¿no? Habría que ver otras epistemes, sobre todo la actual, ¿no? Es decir, cómo hacer empatar ese border ya con esta episteme, ¿no? Ya con este episteme más de la posmodernidad, podríamos decir. Exacto. Claudia, ¿cómo podemos hacer como para hacer empatar
interno, esta comunicación interna, todo este background, todo lo que nos define internamente con esta otra realidad, ¿no? Cómo estamos con un pie dentro y con otro pie afuera en esa realidad como tan compleja, ¿no? Pues sí, yo lo abordo justamente desde la complejidad que mencionas, ¿no? Porque súmale esta parte de esta realidad, ¿no? De estar un pie adentro y un pie afuera, y suma también, por ejemplo, esta parte de la interacción digital, por ejemplo, pues se vuelve todavía muchísimo más complejo como que esta interacción. Entonces yo creo que la identificaría justamente en estos niveles que hemos hablado de comunicación, ¿no? En donde sí hay una comunicación muy intrapersonal incluso, pero después viene el siguiente nivel, ¿no? Que es la interpersonal, o sea, que no necesariamente a veces te da como esta parte dialógica, y después ya viene esta parte, ¿no? De la comunicación que es un poco más pública, un poco más masiva, y entonces yo creo que esa interacción entre estar en el borde, por así llamarlo, pues yo lo ubicaría dependiendo los niveles de comunicación en los que estamos interactuando. Ok. Y ¿cómo aterrizaríamos estos esfuerzos de comunicación? Porque me parece que decíamos la semana pasada que de repente hay una dificultad, de repente nos cuesta un poquito de trabajo el llevar estos conceptos a la realidad, aterrizarlos, y me parece que es interesante esta perspectiva del borde y estar al límite, etc. Es decir, ¿en qué momento estamos con los dos pies dentro de, o con los dos pies fuera de ese borde? Es decir, hay un momento en el que no estamos en ese borde. Tal vez estamos o muy en mi realidad, ¿no? En nuestra realidad, incluso en nuestra realidad interna, ¿no? Podría ser un escenario ideal estar en ese borde, ser capaz como de tener esa mirada interna y esa mirada externa, pero bueno, ¿cómo hacemos para empatar esos esfuerzos de comunicación, que es un esfuerzo mental, personal, etcétera, pero mediado desde luego por todo este entorno que tú comentabas, con el bienestar, que ya nos coloca? Fíjate, es que el concepto de bienestar nos coloca en ese borde, porque hay una dimensión del bienestar que es personal. Es decir, me parece que no hay manera de aspirar al bienestar social si no hay un bienestar personal. Exacto, sí. Entonces ahí podemos ver también ese borde, pero ¿cómo lo verías tú, Dalia? Es que justamente ese es el reto, ¿no? El reto es como estar suficientemente consciente para estar en el papel del observador. O sea, si estás con los dos pies adentro, pues ya te tragó el sistema, no hay nada que hacer por ti, ¿no? Y si estás con los dos pies fuera, pues en términos modernos diríamos que estás loco, y pues ahí tampoco no hay nada que hacer por ti, ¿no? Creo que la mayor parte de nuestro tiempo en la cotidianidad estamos con estos dos pies dentro, ¿no? Estamos pensando, estamos relacionándonos, estamos formándonos, estamos haciendo ciencia, estamos viviendo conforme a las reglas del sistema, ¿no? Lo que pasa adentro del marco y lo que debería ser en este contrato social, ¿no? Pero una cosa es que la vida transcurra dentro del marco, y otra cosa es que yo me crea que lo que va adentro del marco es la realidad del cuadro, o lo único que podemos ver del cuadro, ¿no? Así es. Es decir, hay que estar conscientes que no siempre lo que está pasando adentro es real, ¿no? Que todo se puede cuestionar, que todo es producto de otra cosa, que quién lo dijo, todo es deliberado, ¿no? Que hay cosas que damos por hecho. Eso es lo que hace justo la episteme, ¿no? Hay cosas que te hace pensar que son como divinas, ¿no? Por no decir naturales. Por ejemplo, entramos al tema de los derechos humanos. Yo no tengo nada contra los derechos humanos ni nada, pero pensar que hay derechos humanos implica pensar que el humano
per se Implícitamente. tiene una condición natural que le provee de todos estos derechos. Ujú. Pero ¿cómo lo podemos saber? ¿Quién lo puede asegurar? ¿Cómo sabes que es cierto? ¿No? Por otro lado, diría Hobbes, no, o sea, todo el marco jurídico es producto de una construcción social. Pues a lo mejor me parece más lógico, ¿no? ¿Quién construye las leyes, no? O qué bebé nació y dijo, naturalmente tengo todos estos derechos, ¿sí? O sea, y lo damos por hecho, los derechos humanos son algo que nadie puede cuestionar, no se puede, ¿no? Está mal. Pero que eso nos diga el marco no significa que no hay que cuestionarlos, ¿no? Bueno, desde o que Hobbes, no estemos de acuerdo, o digo, yo no estoy diciendo que no tengamos derecho a la vida, ¿no? Lo que estoy diciendo es que ¿quién dice que tenemos un derecho natural? ¿Por qué el humano y no el perro, no? Ahora que mucha gente, por ejemplo, se queja de los derechos de los animales, ¿no? ¿O quién dice que los animales tienen derechos y no fue el hombre desde su episteme? ¿Sí me explico? Entonces hay que ser como capaces de estar en ese borde, bien conscientes que sí, te tienes que desarrollar en el marco, pero eso no significa que no lo tengas que cuestionar ni tengas que estar consciente que muchas de las cosas que están adentro son una cuestión deliberada, ¿no? ujú. Okay, aparte, Todas. Acuérdate lo que decía Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, ¿no? Ahí que proponía controles, ¿no? En el fondo. Sí, claro, pero si quieres ahorita, creo que Claudia iba a decir, ¿no? Claudia. Pues es que para mí, tú mencionaste hace un momento que, retomando la parte del bienestar, pues todo empieza también desde la parte de un bienestar personal, ¿no? Entonces yo pienso que en este marco pues justamente estamos como interactuando todo el tiempo también, pero hay una parte en la que nosotros mismos también mediamos esta parte de bienestar, porque pues, yo voy a estar interactuando con lo que me haga sentir bien, o sea, voy a querer o voy a tratar, ¿no? O sea, hay leyes, hay normas que sin duda tengo que cumplir, ¿no? Pero sin embargo voy a tratar de buscar lo que posiblemente a mí me haga sentir bien, que me satisfaga posiblemente, y hay cosas que a lo mejor no, pero que las tengo que cumplir, ¿no? Como un derecho cívico, incluso como una parte de obligación como ciudadano por el respeto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también se vuelve interesante la discusión. ¿Por qué? Pues porque, hablando como en esta parte de nuestra responsabilidad como ciudadano, etcétera, o sea, pues tenemos el deber de cumplir, ¿no? Ciertas reglas, pero en realidad también están encaminadas también a nuestro propio bienestar, o sea, como que ese es un cuestionamiento, ¿no? También, porque hay veces que sí pienso que a veces nada más nos sumimos esta parte individualista, tal vez hablando de la posmodernidad, y nos olvidamos también que en este entorno pues hay otro, ¿no? Que también, otras personas que también necesitamos como, pues acercarnos, socializar, comunicarnos, ¿no? Hablando de comunicación, y permear también mucho lo que posiblemente pueda hacernos sentir bien como el bienestar, pero a un nivel un poco social. Y a veces también nos sumergimos un poco más en la individualidad, ¿no? En donde dices, si yo estoy bien, no pasa nada, ¿no? O mientras no me pase a mí, pues que le pase a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que el bienestar también es una parte muy personal, individual, pero también se tiene que ir permeando hacia lo social. Ok. Lo que te iba a preguntar es en dónde se tendría que situar el investigador de comunicación. El investigador en términos generales, el investigador social, ¿no? En esta dialéctica, por así decirlo, entre lo personal y lo social, entre lo comunitario y lo más interno, etcétera. ¿Cuál tendría que ser como la perspectiva, la postura del investigador? Pues yo creo que al investigador... Y del comunicólogo para... Sí, exacto. Yo pienso que la postura del comunicador tiene que ser como en dos vías también, ¿no? Porque está una parte donde está la parte científica, por así decirlo, metodológica, ¿no? En donde debes de tener como este rigor metodológico en la investigación, etcétera. Pero creo que son dos miradas, o sea, esta mirada como académica, pero una mirada, valga la expresión, como una mirada piso, ¿no? Desde
lo que es la realidad y lo que es realmente la realidad, ¿no? Porque a veces dista mucho lo que uno puede estar viendo en la academia o en la parte teórica a lo que es la realidad. Entonces creo que este investigador tiene que estar como en esas dos miradas, ¿no? De manera como bien, si no simultánea, pues sí como teniendo como esa habilidad, justo hablando como de la habilidad del investigador, de poder percibir esta realidad social, pero también llevarla, ¿no?, a esta parte científica también, y es como una parte de ida y vuelta también, y que creo que eso retroalimentaría mucho al investigador social, ¿no? Dale, ¿nos ibas a decir algo sobre los controles, sobre esta parte, ¿no? No, digo, Claudia lo explicó muy bien, y creo que su idea está muy buena porque justamente, y sí, qué bueno que lo pone en la mesa porque es algo con lo que hay que tener cuidado cuando hablamos de bienestar, porque se puede muy fácilmente malinterpretar o caemos en otras cosas que ya no son tan del bienestar, ¿no? Romantizarlo. No, es decir, cuando hablamos de bienestar, hablamos de un bienestar comunitario, pero también hablamos de un bienestar personal, ¿no? Digo que hay que tener cuidado porque podríamos caer en esta idea de que es como nada más lo personal, ¿no? Lo que decía Claudia, a mí mientras yo esté bien, pues no me interesa lo demás. Y sí, o sea, Claudia tiene razón, hay que estar como en esta visión dialéctica, ¿no? Lo que me hace estar bien a mí, pero también en función de mi comunidad. O sea, soy yo con la comunidad, no soy yo y la comunidad, soy yo dentro de la comunidad, ¿no? Y es como ese mismo marco, ¿no? Estoy en la comunidad, pero estoy yo en mi individualidad. O sea, es un ejercicio complejo, pero hay que estar consciente, como en el tema comunicativo, ¿no? Consciente que soy yo, pero yo dentro de la comunidad. Ok. ¿Cómo hacer para rescatar esta mirada de la comunicación hacia lo comunitario? Me parece que está como medio borroso y hay como que varios adeudos. No solamente rescatarlo, sino tal vez rescatarlo bien, es decir, más allá como de romantizar lo comunitario, pensar que lo comunitario necesariamente es bueno, o necesariamente es una aspiración necesaria de la comunicación. ¿En dónde poner el justo medio, el concepto de comunidad, para acercarse a ese concepto de la mejor manera posible desde la comunicación? Que ya de antemano, pues ya son conceptos como muy hermanados, por así decirlo, ¿no? El concepto de comunicación y el concepto comunidad. ¿Cómo le podemos hacer para dibujar esta mirada, esta perspectiva centrada, no romantizada, pero me parece necesaria hacia lo comunitario o hacia la comunidad, que no es lo mismo? Yo estaba pensando justamente que algo que posiblemente se pueda poner es todo un reto, sin duda, pues yo lo pondría o lo vería en la palabra cotidianidad, ¿no? Porque, o sea, como que de repente también esta parte del concepto de comunidad y bienestar, como considero que se tiene como la percepción de que vamos a alcanzar el bienestar, ¿no? A largo plazo, ¿no? O está trazado así en algún documento que esté enfocado a la parte del bienestar. Pero yo lo pondría en la cotidianidad, en lo que hacemos así de manera, pues, diaria, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Yo lo colocaría desde ahí. Pero creo que el reto sería qué tan conscientes somos de que en esta cotidianidad y sin ser románticos lo podamos lograr. O sea, que realmente estamos conscientes cuando en realidad a veces la complejidad es muchísimo más
nos rodea un poco más y de repente no lo concebimos así, entonces ¿cómo hacerlo, no? Ese es el reto, pero creo que desde la cotidianidad, desde el día a día, desde lo que hacemos, desde el hecho de que yo vaya, respete tal vez un semáforo, ¿no? O sea, creo que desde ahí podría empezar. Ok. Dale, ¿cómo le hacemos para acercar este concepto? Comunicación a comunidad. Y bueno, ahí tendríamos que ya meter como una línea ahí que los pueda conducir el concepto bienestar, ya para empezar como a incorporar ese concepto. Sí, coincido con Claudia, tiene que ser desde la cotidianidad. Pero ¿a qué me refiero que tiene que ser desde la cotidianidad? Yo les decía hace rato que yo me relaciono, hablo contigo, voy al súper, hago mi trabajo en un marco, ¿no? En un marco normativo, etcétera. Y esta cotidianidad justo está determinada por 3 factores importantes, que sería el factor económico, el factor político y el factor científico, ¿no? Tú decías hace rato, bueno, Foucault analiza el pensamiento renacentista, pero yo te diría, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un hombre posmoderno y un hombre moderno? Hay cosas que no han cambiado, ¿no? Podemos decir que somos posmodernos, o alguien decir, no, yo todavía soy moderno, pero lo cierto es que todos estamos viviendo en la normativa de un sistema capitalista, de una ideología liberal y de un dominio intelectual del método científico. Y esos son nuestros marcos cognitivos y sociales, esos son nuestros marcos normativos. Y ahí es donde se desarrolla mi cotidianidad. Es decir, yo voy a la escuela y en la vida cotidiana tengo la materia de metodología de investigación. Pero mi dominio científico dice que ya no puedo citar en Boston, sino que tengo que citar en Napa. ¿Por qué? No sé. ¿De dónde salió? No sé. Nadie se cuestiona en Napa, eso no importa, ¿no? Pero hay que citar en Napa. No sé, porque es la norma. Es la norma científica, es el dominio científico, ¿no? En la cotidianidad dices, híjole, voy a ir a comprarme ropa no sé, al Zara y no al de segunda. ¿Por qué? Pues, no sé, cómo el consumo, el marketing me está diciendo así, es el dominio económico el que me dice que yo debo de vestir de Zara, ¿no? Y hay otros que dicen, espérate, no te puedes pasar la luz roja. ¿Por qué? Pues no sé, es el dominio político el que me dice, no te puedes pasar la luz roja o paga tus impuestos, ¿no? En ese marco normativo nos estamos desarrollando esta cotidianidad. Ahí mismo es donde se debe construir o se debe... Fíjate que no sé si regresar al concepto de comunidad, porque regresar al concepto de comunidad significa que en algún momento lo estuvo. No sé qué pasó. No sé, yo no sé, o sea, es que no sé, no sé. Okay. O sea, yo escucho muchos personajes que dicen que, por ejemplo, las comunidades prehispánicas, los pueblos originarios tienen como este sentido comunitario. Yo no lo sé. Aguas con llevar conceptos occidentales a otras epistemologías. Eso es algo que lo tendríamos que investigar, ¿no? Eso sería, ahorita que dijiste, ¿dónde se sitúa el investigador de la comunicación? Justo ahí, o sea, en esos borders. Yo no sé si eso es comunidad, si eso es sentido comunitario, es otra cosa. No sé, habríamos que entrar ahí. Lo que sí sé es que desde el concepto de bienestar, si queremos desarrollar como esta conciencia de yo en la comunidad, no lo podemos hacer dentro de los marcos de dominio que tenemos en este momento. Es decir, tendríamos que hacer un cambio de episteme para que se pudiera cambiar desde la cotidianidad. ¿Por qué? Porque es complicado. En estos marcos de dominio científico, de dominio económico, de dominio político, es difícil comprender conceptos o
darles otra lectura. Es complicado. Si es complicado para los que hacen ciencia, Sí, claro. imagínate para la cotidianidad. Es complejo, ¿no? Yo creo que se tendría que cambiar desde la episteme. Si bien es muy complejo o incluso muy romántico pensar que la comunicación, o una buena comunicación, ya en un sentido como muy optimista incluso del término, podría darle bienestar a la gente, proporcionarle felicidad, desarrollo, como le queramos llamar, le ayuda a la gente a estar bien, per se, la comunicación. ¿Qué sí le puede aportar la comunicación al bienestar? Yo pienso que lo que le puede aportar la comunicación al bienestar, pues yo pienso que sí, creo que sería mucho de que a través del diálogo, para mí sería importante que la comunicación a través del diálogo se puede aportar mucho en la manera desde que los individuos interactúan, ¿no? Y desde lo que se dice también. Creo que por ahí podría ser, desde el diálogo. Un marco dialógico, como una base, como un fundamento que sirva como para ir disputar, permeando, descollar, ¿no? Exacto. Así los es. esfuerzos de comunicación para el bienestar. Es decir, la dialógica, que tendría que ir acompañada con la discusión, en el mejor de los casos, y en el muchísimo mejor de los casos, tal vez en los consensos, ¿no? Así es. Eso tendría que ser una condición importante para hacer llevar la comunicación hacia el bienestar. Sí, así es. Dale, ¿qué otra cosa crees que le pueda aportar la comunicación al bienestar? Pues mira, yo no sé si la comunicación lo puede aportar al bienestar. Para empezar. Pero, lo que sí creo que la comunicación nos podría permitir justamente hacer estos cambios, esos cambios de manera de pensar. Es decir, si decíamos al principio que el ejercicio comunicativo está en este marco entre lo que está dentro y lo que está afuera, lo que podría aportar serían estos elementos de cambio de estos marcos referenciales, ¿no? Hacia unos que consideremos que sean mejores, quizá, ¿no? Sabemos tampoco, ¿no? No lo podemos saber. A lo mejor el bienestar no es el mejor camino, no sabemos, pero creo que lo que le podría aportar es esto, nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de entenderlo. La ciencia es una forma de comunicación, ¿no? La ciencia es un lenguaje, la ciencia es hasta un género literario, ¿no? Desde ahí podría aportar mucho. Y como decíamos en el programa pasado, si estos marcos referenciales no dejan de dar vueltas dentro de estos mismos marcos conceptuales, pues ¿cuál es el aporte? Por ejemplo, decíamos, en los años 60 estamos en la crítica del desarrollo. Es una crítica en un dominio económico y político muy, muy, muy claro, ¿no? Y yo te diría, y hoy día, ¿dónde está esa crítica? ¿Dónde está en la discusión? Pues en el mismo marco económico y político muy claro, ¿no? No sé si me estoy explicando. O sea, es el mismo marco referencial. Mientras sean los mismos campos de dominio, no podemos tener otros campos referenciales. Mientras estemos hablando en términos democráticos, por ejemplo, lo único que podemos decir dijeran los de la semiótica, adiciones, ¿no? Adiciones al discurso. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Adicionando al discurso. Creo que la comunicación no tendría que adicionar, tendría que romper, tendría que trastocar el discurso y entonces proponer otros caminos, ¿no? Proponer otras vías. Creo que ahí le podría aportar la comunicación al bienestar, ¿no? ¿Qué está mal en tomar en cuenta estos conceptos como democracia, como consenso,
como diálogo, ¿están mal per se o están mal porque están mal aplicados o porque están mal conceptualizados o porque entran en un marco de referencia ya muy viciado que habría que romper, que habría que y desaprender y aprender, desaprender, aprender? ¿Qué pasa con este concepto de democracia si pensamos que solo se entiende desde la perspectiva de la política? O el mismo concepto de política que solamente se entiende desde el concepto del juego político como tal y no desde la perspectiva de la polis, ¿no? Entonces, ¿qué estaría mal ahí? El concepto como tal o la manera en la que es entendido, la manera en la que es asumido y en la manera en la que es analizado. Para mí yo creo que está viciado. Para mí yo pienso que algunos conceptos se han como homologado, ¿no? Y de repente no, o sea, nos limitamos justamente a la parte de, pues, o sea, democracia es esto, ¿no? Y entonces no se analiza como desde algo más profundo y entonces se generaliza, ¿no? Y entonces todo el mundo comenzamos a utilizar la palabra democracia sin tener como el trasfondo o incluso de construir el propio concepto de democracia, ¿no? O sea, entonces es como esta homologación que, porque así lo dicen, ¿no? Y así lo vamos a estar utilizando. Entonces yo creo que es un son conceptos que son como más viciados, porque el concepto mismo, o sea, si te vas como incluso a la raíz, a la parte un poco más profunda de los mismos conceptos, incluso tienen mucha claridad, ¿no? Y tienen como mucha aplicabilidad desde dónde podemos tomarlos, pero creo que los hemos construido a modo, por así decirlo, ¿no? A modo, y desde esa perspectiva yo pienso que los hemos como viciado. A veces que los propios conceptos tienen de repente su trampa, ¿no? Porque a veces que los llevamos a ámbitos en donde no corresponde. Ah, exacto. El concepto de democracia, decías, ¿no? El concepto y me llama mucho la atención, ¿no? El concepto de comunidad, ¿no? Es decir, de repente también se tiende a, tal vez a idealizar esas estructuras originarias, prehispánicas, etcétera. Estarían pensando en términos de comunidad, ¿sí? Es decir, ¿cómo llevamos el término comunidad a esas estructuras, ¿no? Es correcto utilizar, por eso te decía, es decir, ¿qué es lo que está mal? En verdad, el concepto o la aplicación o esa perspectiva tan caprichosa y tan engañosa de querer hacer empatar un concepto, sacar conceptos de la literatura, eso yo lo he criticado varias veces, conceptos de la literatura, conceptos de aquí, de allá, para hacer más bonito un acercamiento hacia las comunidades prehispánicas, hacia los pueblos originarios, hacia las epistemologías del sur, hacia lo que quieras, ¿no? ¿Qué pasa con el rigor de los conceptos? Yo creo que antes de esa ruptura tendríamos que ser más rigurosos. Exacto. O no sé, ¿cómo? Yo no condenaría los conceptos, ¿no? El problema creo que es que pensamos que no hay otros, ¿no? O sea, dijera Foucault, el marco epistémico no nos da para pensar que hay otros. Es decir, que todos queremos ser demócratas porque no hay otro concepto que consideremos mejor que el demócratas. Cuando apareció el socialismo, el comunismo, algunas personas pensaron que había, ¿no? Otras posibilidades. Incluso, bueno, en la ideología todavía están por ahí, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente, por ejemplo, que se decanta al anarquismo, al anarcosindicalismo, no sé, pero creo, y esa es justamente la tarea del discurso, ¿no? Esa es la tarea del discurso, implantar conceptos. Y aunque pareciera que estos conceptos no impactan a la comunidad, como dice Claudia, la verdad es que en la cotidianidad están inmersos, ¿no? La gente cuando hay elecciones habla de democracia, habla de elección, están en los mismos campos referenciales. Exacto.
Entonces yo no creo que sean los conceptos, es justamente que estamos dando vueltas sobre los mismos conceptos. O sea, un investigador dice, bueno, ya no vamos a hacer la democracia está mal aplicada porque la democracia tendría que ser así, pero sigue siendo el mismo concepto de democracia. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces yo no creo que sean los conceptos, sino que pensamos que no hay otras cosas. Y tú decías, te sacas conceptos de la literatura y los aplicas. Bueno, en el área de la comunicación somos expertos. Quieren sacar conceptos no nada más de la literatura, sino de donde se nos atraviese la moda científica, ¿no? Ajá. O sea... O en este mood, ¿no? De Sí, la vida digital, ¿no? Se sacan también conceptos. Entonces, cuando hablas del rigor, estás hablando desde un marco... no riguroso. No, desde un marco cartesiano, ¿no? Del método científico que te debe dar el rigor. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ¿por qué el ejercicio cognitivo no es riguroso? ¿Por qué el ejercicio cognitivo no es válido para el método, para el dominio científico? ¿Por qué planteas un ejercicio cognitivo y te piden encuestas de campo? O sea, eso es parte del dominio científico y todos estamos inmersos ahí. La investigación, pues tiene que ser una investigación que tenga que ver con las encuestas, ¿no? O con los datos. ¿Por qué? Sí. ¿Dónde está el ejercicio cognitivo? ¿Por qué no armamos otros marcos referenciales? Entonces yo creo que hay ese problema, no tanto en los conceptos. Fíjate que sí, yo creo que sí hay un problema de conceptos, o me parece que en una de las vertientes, de las grandes problemáticas que hay aquí, seré con la parte de los conceptos, sobre todo, ahorita lo pensé mucho, que dijiste del mundo de la literatura y de ese rigor, pues. Y muchas veces con el mundo digital, porque de repente hay cosas en el mundo digital que están sucediendo y que de repente tomamos cosas que están sucediendo en la vida cotidiana, como tú dices, y para analizarlo, ching, le ponemos ahí comunidades virtuales, ¿no? Identidad. Entonces no sabemos si efectivamente lo que está forjándose ahí es una comunidad, ¿sí? ¿Qué características tendría, etcétera? Es decir, de repente me parece que y no se diga la cuestión de la literatura. Ahora, hace unas semanas, ¿no? Me refería al concepto metaverso, ¿no? Y cómo es un concepto que nace desde la literatura, la virtualidad. Es decir, hay una serie de conceptos por ahí que de repente son poco rigurosos, y hay veces que hay conceptos que ya no nos alcanzan como para describir ciertas realidades. En eso sí me parece que coincido totalmente. Es que ese es el problema. El mismo concepto de comunicación. Del trompo, ¿no? De estar girando sobre un tacón, porque de repente democracia ya no es esto, sino aquello. De repente comunidad ya no es esto, sino aquello. De repente una red social ya no es esto, sino lo otro, ¿no? Capital social. Y entonces hay que inventar otro término para lo que sí era originalmente. ¿Sí me explico? Y se abusan. O sea, bien. Una red social, como ya es del campo virtual, entonces hay que inventar otro concepto que se aplique a lo que sí era red social de origen. Sí, claro. Ese es el problema de estar dando vueltas sobre el mismo marco epistemológico, no nos alcanza. Y no es de ahorita, ¿no? O sea, del mismo Hobbes, ¿no? El Leviatán. Sí. ¿De dónde lo sacó? De la Biblia. No, yo no creo que sean los conceptos. Creo que habría que animarse a lo mejor a ver otras cosas, ¿no? A ver otras posibilidades, otras estructuras. Y a lo mejor no hacia lo macro, que también tendemos esto, que es producto de nuestro mismo marco referencial global, ¿no?
Desde lo que microsocial sí. podría ser también, ¿no? Exacto. Bien, microsocial. ¿No? Se queda relegado, ¿no? Así es, lo O sea, microsocial. ¿por qué el concepto de comunidad tiene que venir del dominio científico, político hacia abajo y no al revés? ¿No? No de hacia abajo hacia arriba, si se supone que es el origen, ¿cuántos van al origen? No sé. Y si estamos hablando justo de la cotidianidad, pues mucho de la cotidianidad se da también en lo microsocial. Entonces creo que también ahí habría una vía, ¿no? Sí. Y hablábamos también la semana pasada de comunicación, y esta parte de ser también creativos, ¿no? Entonces como que también nos limitamos un poco en esta parte de los conceptos, ¿no? Entonces también creo que podría ser una vía, posiblemente, de analizar también conceptos, utilizarlos posiblemente de una manera más rigurosa, como lo mencionas, pero también de atrevernos, ¿no?, a desarrollarnos. Ya no hablemos de los procesos, que también ya hay procesos que están como muy... Siempre se entiende el proceso de comunicación de manera como muy lineal, en una perspectiva efectista, tal vez, ¿no? Entonces, ¿por qué precisamente tendría que ser lineal ese proceso de comunicación? Sí, incluso, bueno, lo que dice Claudia está bueno porque si ya queremos como abordar el tema del bienestar en la comunicación y hablamos un poco de cómo impacta el ejercicio de la política pública, por ejemplo. Exacto. Y decíamos el programa pasado, el primer programa, ¿no? Me parece que entonces la política pública se hace desde un gabinete que científicamente trae un montón de indicadores, ¿no? Más de marketing que de ciencia, pero ahí están, los números no mienten. Eso es un dominio científico. Entonces, pero ya le fueron a preguntar a la gente qué es lo que necesita. Estaba escuchando el radio y había un comercial de que eran 10 años del presupuesto participativo en la Ciudad de México. Bueno, poner a consulta en qué se van a gastar $1 millón de pesos cuando el presupuesto, estoy inventando, de la ciudad es de 500 millones de pesos, eso no es un presupuesto participativo, ¿no? Eso es una burla, ¿no? Hacia allá tendría que ir, pero esto no lo podemos hacer en estos marcos referenciales, pues tendríamos que cambiar de marco referencial. Aquí el problema, y que sería el otro reto de la comunicación, sería, bueno, ¿y ahora cómo cambiamos cómo cambiamos este marco referencial, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué marco de referencia habrá que construir para que empate, para que impacte, desde luego positivamente, ¿no?, en el mejor de los casos, con el bienestar? ¿Qué tendríamos que empezar a construir? ¿Qué tendríamos que empezar a pensar? ¿Desde qué perspectiva? Desde este lado y desde el otro lado de esa frontera, ¿no? Desde esa perspectiva interna y de esa perspectiva ya más social, ya más comunitaria, ¿no? Que hay una realidad que de repente ya nos rebasa, ¿no? Por eso hablaba ahí como que de tener cuidado y rigor con los conceptos, justamente, ¿no? Es decir, hay muchos que ya están rebasados, hay muchos que ya no están reflejando lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, esa vida cotidiana, de repente, ¿no? Se nos hace muy complejo el conceptualizarla, ¿no? Sí, y estamos como en esa misma perspectiva, conceptual, ya no digamos teórica, etcétera, ¿no? Entonces, arriesgando una opinión, ¿qué marco de referencia podríamos ir como construyendo para que la comunicación para el bienestar sea? Yo creo que si tuviera que arriesgar algo, yo diría que en la comunicación para el bienestar tendría que situarse en el pensar en común. Y esto parecería chistoso porque difícilmente relacionamos el comunicar con el pensar, pero si tomamos a Chomsky, que la comunicación es un proceso de pensamiento, que yo no diría el secundario, como dice él, yo diría el primario, porque incluso el pensamiento es una comunicación
interna, ¿no? Estamos comunicándonos con nosotros mismos cuando estamos pensando, o sea, ¿no? Comunicación y pensamiento, en este ejercicio dialéctico. ¿Tendríamos que dar un paso atrás en ese proceso de comunicación? Sí, pero sí, como dice Foucault, estamos en una red epistemológica, entonces ese ejercicio dialéctico tendría que estar en otros marcos referenciales, donde en el pensar en común, ¿no? Entonces, ¿qué sería la comunicación para el bienestar? Estaría situado en un marco del pensar en el común, es decir, comunicar en el común, comunicar pensando en este ejercicio de formación cognitiva personal, pero también de formación y de relación con el otro, ¿no? Y aquí me parece chistoso esto que tú decías, que a lo mejor la comunicación no tiene que ser un proceso, ni tiene que ser lineal, ¿no? Sí. Incluso yo te decía, ¿no? Creo que la semana pasada, incluso en un modelo donde el otro no existe. Y no es que no existe el otro porque no importe, sino que nada más importe yo, sino que el otro no existe porque en este modelo de pensar en común el otro también sería yo. Y yo sería el otro. Entonces no habría dos sujetos o más sujetos, habría solo un sujeto, ¿no? Porque serían el mismo sujeto. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. Entonces serían el mismo sujeto que está en realidad relacionándose con esta malla epistemológica en esta comunidad, en este contexto, ¿no? Entonces la comunicación no tendría que ser a lo mejor con la otra persona. Uh-huh. Es con el entorno. Y luego rebota y hace ese ejercicio cognitivo en estos marcos, ¿no? Okay. Entonces, digo, yo lo pensaría o lo plantearía en esos términos. Sí, por eso te decía que tal vez habría que repensar ese proceso de comunicación y tal vez dar un pasito hacia atrás, porque siempre el proceso de comunicación empieza, ¿no? Desde el interlocutor, el mensaje, etcétera, ¿no? Y no toma en cuenta tal vez esa actividad mental, ¿no? a la que te refieres, ¿no? Uh-huh. Y que ese proceso ni siquiera tendría por qué ser ni lineal, ni tendría que ser ascendente, ni tendría por qué haber una retroalimentación hacia con el otro, sino si es que el otro tal vez puede ser uno mismo, etcétera, ¿no? En esta perspectiva en la que estás poniendo, ¿no? el ejemplo. Sí, claro, porque yo cuando estoy haciendo un ejercicio de transmisión de información contigo, por ejemplo, en realidad con quien me estoy comunicando es conmigo, uh-huh. Porque estoy generando mi propio ejercicio cognitivo, interno. Exactamente. Entonces, en realidad mientras tú estás hablando o expresando tus ideas, con quien estoy haciendo un ejercicio dialéctico comunicativo es conmigo mismo, y luego voy y lo pongo sobre la mesa, pero ustedes hacen el mismo ejercicio uh-huh. Comunicativo. Y aquí tú dijiste una palabra hace rato que me parece importantísima, que es la intencionalidad. Pero esta intencionalidad justo está condicionada por estos marcos referenciales, ¿no? Si me dicen que el éxito es esta acumulación de capital sin importar sobre quién tenga que pasar, entonces toda mi intencionalidad de relación, entendida como proceso de comunicación tanto interno como externo, va con esa intención del éxito, ¿no? Entonces ahí es donde tendríamos que cambiar el marco de referencia para que la intencionalidad pudiera verse desde otra postura, ¿no? Que a lo mejor el éxito es lograr un bienestar común u otro, ¿no? Y entonces la intencionalidad tendría que girar hacia ella. Okay. Claudia, ¿qué nos dirías con respecto a arriesgarnos? ¿Qué? Sobre arriesgarnos. Sí, yo creo que lo comentamos también en uno de los programas, que también tendríamos que voltear mucho a esta parte interdisciplinaria, ¿no? O sea, como que de repente también voltear a ver a otras disciplinas que incluso se han desarrollado muy bien en las últimas décadas. Y entonces también saber cómo también desde ahí podríamos posicionarnos o posicionar la comunicación para el bienestar, ¿no? Entonces, para mí sería también un riesgo, pero que creo que valdría la pena hacerlo, mirar también la parte interdisciplinar. Ok. Me gustaría que hiciéramos como ese ejercicio de por qué somos comunicación para el bienestar. Es decir, cómo desde que nos planteamos este proyecto, este reto,
anduvimos por ahí como que buscando, anduvimos explorando diferentes conceptos, diferentes posibilidades. Necesitábamos como darle como un sentido a esos esfuerzos de comunicación que teníamos ganas de emprender, ¿sí? Y cómo le dimos vuelta hacia diferentes conceptos, hacia el concepto de desarrollo, hacia el concepto de la paz incluso, ¿no? Y cómo llegamos a este momento en el que decidimos ponerle comunicación para el bienestar, ¿no? Porque de alguna manera es lo que nos estaría definiendo como colectivo, por así decirlo. Partimos de la idea, y que no es nueva, como lo dije hace rato, partimos de la idea de que estos justamente marcos referenciales estos marcos referenciales no han cumplido con las promesas de que la gente viva una vida digna, ¿no? Estos marcos referenciales, incluida la ciencia, y perdón que en este programa yo esté tan incisiva con este tema, pero es que a veces se toma la ciencia como algo neutro, ¿no? O como algo que per se está encaminado al bienestar, y no necesariamente, y no siempre, ¿no? Entonces, estos marcos no nos han cumplido esas promesas de bienestar, al contrario, ¿no? Estamos, pues yo no sé, no quiero decir cada vez peor porque este es un lugar común, ¿no? Cada época estaría peor, pero hoy día no estamos bien, ¿no? Entonces, no es posible, no es concebible si somos tan infinitamente creativos, ¿no? Dijera Chomsky, no es posible que no podamos tener otros marcos referenciales, ¿no? Así es. No sabemos si esos marcos referenciales sean los mejores o sean los peores. Pero el tema es que lo tenemos que hacer, porque ¿cuánto tiempo, yo lo decía la vez pasada, llevamos así, ¿no? ¿Cuántos siglos más vamos a estar en estos marcos referenciales? ¿Cuántos? ¿No? ¿Por qué no usar esos siglos para cambiar de marcos referenciales, ¿no? O sea, llegamos a la comunicación para el bienestar porque, bueno, Eduardo nos lo puso en la mesa y lo empezamos a discutir. La cosa es que el reto es no quedarnos en esta adición al sistema. Es decir, todo discurso necesita ser refrescado, ¿no? Es como la tecnología, ¿no? Hay que hacer actualizaciones para seguir vigentes. Es lo mismo con el sistema, ¿no? Hay que hacerle actualizaciones como para que se vea que es otra cosa nueva, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces, el reto de comunicación para el bienestar para mí es que no funcione como un instrumento que adicione al sistema, al marco referencial, ¿no? El reto es que de veras transgreda el marco referencial, ¿no? No sé, ¿no? Los conceptos no nos acomodaban, los conceptos no nos daban, parecía que estaba como medio desbordado por ahí. Sí, pero insisto, o sea, yo más que los conceptos creo que son estos marcos de dominio, ¿no? Más que los conceptos. Es decir, a ver, digamos, la democracia no nos alcanza, ¿no? Vamos a buscar otro concepto, ¿cómo? A través del método científico. Bueno, ¿no? Estás en el mismo marco, ¿no? Okay. Creo que ahí es el reto, ¿no? O sea, de haber que la comunicación para el bienestar no sirva como un instrumento de adición al sistema, sino de transgresión al sistema. Okay, sí, nada más que aquí lo que teníamos era que elegir un concepto, ¿no? Y desarrollo, paz, bienestar, etcétera, ¿no? De repente sentíamos como que no había como una manera de encuadrar esas aspiraciones que teníamos de lo que tendría que ser la comunicación y lo que tendría que transgredir y lo que tendría que cambiar y cómo tendría que cambiar. Si no fue fácil llegar a
ese concepto y lo discutimos, lo puso sobre la mesa el padre Eduardo Carrasco, ¿no? Y me parece que hubo una discusión amplia y nos pareció como una idea interesante, ¿no? Y que sin duda ha sido un proceso de construir, ¿no? Y de pues entender, o sea, hacia dónde se camina comunicación para el bienestar. Ok. Y no sé si te gustaría agregar algo, Dalia, con respecto a todo esto. ¿Qué concepto te arriesgarías a...? Porque podríamos llegar a la conclusión de que también es un concepto en construcción o una disciplina en construcción si no queremos enmarcarnos ya en los conceptos, ¿no? ¿Cómo pensarías por ahí? Comunicación para el bienestar. Sí, yo pensaría la comunicación para el bienestar en eso, en términos de pensar en común. O si quieres, si no en común, pensar en otro marco, ¿no? Eso sería. Claudia. Para mí sería, yo creo que yo me quedo con la palabra de arriesgar, e indagar que algo más es posible por hacer, ¿no? Y entonces reflexionar sobre eso es, pues, sí, esta parte de arriesgar para tener como procesos tal vez más, no lineales, sino un poco más amplios, no sé cómo llamarlo, pero justamente que nos permitan hablar justamente de la dimensión del bienestar desde esta arista que nos hemos planteado. O sea, que esté permeando no nada más lo personal, sino también esta parte de lo social. Claro, y yo me quedo con un ejercicio muy rico desde diferentes perspectivas. Es decir, venimos reflexionando, en mi caso, en tu caso, desde hace tiempo, desde las aulas, y desde los dos lados de las aulas, desde el lado como alumno, como profesor, en diferentes áreas, y de repente ha sido un ejercicio interesante, y me quedaría con esta perspectiva del aprender y desaprender, ¿no? Es decir, sí veo la comunicación para el bienestar en un sentido como de una aspiración que habría que ir construyendo para volverla real, ¿no? Me parece que ha sido un ejercicio interesante como de confrontar un poquito esos conceptos que pues hemos llevado y que hemos traído y que hemos puesto sobre la mesa y que hemos dado por sentado y por válidos. Entonces habría que repensarlos, ¿no? Así es. No sé si hay algún otro comentario que se tenga que agregar, estimadas. Pues no, yo creo que hasta donde hemos llevado el punto en este momento, me quedaría con esas reflexiones. Es demasiado como para tratar de abordar tanto, ¿no? Okay. Sí, yo pienso que fue un ejercicio muy interesante el hecho de primero discutir sobre la parte del bienestar por separado y después la parte de la comunicación, y entonces ahorita unir estos dos elementos creo que ha sido un ejercicio sumamente interesante. Entonces yo me quedo con eso, con el ejercicio, y que nos invita justamente a seguir tal vez reflexionando, ¿no? Y abonando a mucho lo que estamos discutiendo. Ejercicio, aclaramos, independiente, autogestivo, no tenemos nada que ver con otros bienestares, ni nada por el estilo, porque luego nos ponemos, y sí, hablando de los conceptos ya rebasados, etc. Así es. Entonces, bueno, pues fue un gusto el compartir ese espacio y sobre todo que conocieran nuestra perspectiva acerca de este concepto que nos define, ese concepto, esta denominación, este apellido que llevamos nosotros, que es comunicación para el bienestar, y que ha permeado todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos publicado y todo lo que hemos investigado y seguiremos investigando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociodigitales, en nuestro blog de internet, y nos estamos viendo para la próxima semana y escuchando para la próxima semana. Chao. Bye. Gracias. Bye.